en, en julio tal vez vengo. ¿Qué más? ¿Qué? Muy buenas noches, estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Tenemos la presencia de Jazmín Rojas, José Campana. José Campana, ¿cómo se encuentra? A su madre, este es mi agrado. Bien, seguimos desarrollando el tema. Seguimos desarrollando el tema de los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Y al respecto, el primer punto sobre el objeto, hemos tratado en la primera parte de esta exposición de hoy día, es establecer los lineamientos de actuación en la ejecución de obras de construcción. Al respecto, ¿qué nos puede decir Cristian? Muy buenas noches. ¿Cómo vienen aplicando los protocolos en sus respectivas empresas? Profe, a ver, le comento. Todo el tema de protocolos que se presentan, que se han presentado al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud, bueno, ya fueron presentados y han sido aprobados por las mismas entidades. Ya tenemos los permisos, se ha presentado el plan COVID, el plan de reactivación, y lógicamente el presupuesto que están pidiendo ellos, el cual está conformado, o bueno, mejor dicho, quieren saber cuántas personas van a haber, con nombres, apellidos, DNI, números celulares, fecha de nacimiento, etcétera, para que puedan así estas entidades, tanto SUNAFIL y las municipalidades, poder ir a hacer sus revisiones o visitas, ¿no? Que de acuerdo a lo que se ha aprobado, se tenga el aforo del 50% y bueno, y las personas registradas. Y teniendo todo el tema en cuenta de los EPPs y todo el sistema de prevención desde la desinfección, desde el ingreso del proyecto hasta el tema de comida y de ejecución del mismo, ¿no? Muy bien, sería bueno que lo tengas a mano esas experiencias para el próximo sábado, domingo, para ir analizándolo, mi El estimado. informe, sí, sí lo tengo. Sí, sí tengo Ya, los muy bien, informes. es muy valioso para para todos nosotros. Tú sabes que siempre hay un momento para aprender de todos. Así es. Entonces, a los demás alumnos también, por favor, sus exposiciones para el día sábado y domingo sobre este punto, ¿no? Que es actual, que es de coyuntura, pues, ¿no? ¿Qué nos dice al respecto Jazmín Rojas?
¿Quién es Jamín? ¿Quién es Jamín? Acá veo en la pantalla Jazmín. O debe ser Yamín, ¿no? Han entrado con el nombre de Yasmín, profe, pero no hay ningún Yasmín en el salón. Y de repente tenemos visitantes, ¿no? Es muy importante. ¿Y qué nos dice Genaro Vigil? ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Genaro. Siempre usted atento. Siempre, siempre, siempre. ¿Y cuál es su participación? Su opinión es muy valiosa en estos momentos. Bueno, ahora en el tema de la reactivación de las obras civiles, obviamente ante la situación que tenemos sobre el COVID-19, se tienen que plantear lineamientos de prevención. Obviamente esto en base a salvaguardar la salud de las personas que van a estar dentro de la construcción o dentro de algún tipo de obra civil. Eso, de acuerdo a estos lineamientos que ha propuesto el gobierno, se quiere implementar en cada empresa para que puedan empezar con el tema de las obras civiles, no solamente en empresas de construcción, sino en varios rubros de comercio y de varias cosas que recién se están reactivando de a pocos. Claro, nos encontramos en la segunda fase, creo, sobre la reactivación, ¿no? De la economía en los diferentes sectores de nuestro medio. Y debe haber algunos formatos, algunos documentos al respecto. Bien, acá tenemos la participación de varios compañeros suyos. Acá tenemos a Efraín. Efraín, buenas noches, ¿cómo está? Alguien que desee participar, que levante la mano, ¿no? Bien, entonces seguimos desarrollando este tema. Hemos visto ya el objeto, hemos visto la finalidad. Y el base legal, pues es amplio, las normas, todas las leyes que hemos analizado, ¿no? Hay leyes desde la Ley General de Salud, la Ley Marco de Modernización, la Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley de Protección de Datos Personales y su modificatoria, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatoria, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Ley 30156, que es muy afín a nuestra especialidad, ¿no? Ingeniería civil. Y también el ámbito de aplicación tiene que ver mucho con la norma técnica 50 de seguridad durante la construcción del Reglamento Nacional de Edificaciones. En el punto 5, disposiciones generales, en el numeral 5.1 hemos visto las definiciones del literal A, actores del proceso edificatorio, literal B, aislamiento del COVID-19, en el literal C, sobre construcción, literal D, distanciamiento social, literal E, higiene respiratoria, en el literal F tiene que ver sobre la higiene de las manos, en el literal G,
sobre la higiene ambiental. En el literal H sobre los recursos humanos, el personal. En el literal I, la sintomatología COVID-19. En el punto 6, disposiciones específicas. En la primera fase de esta exposición de hoy día, en el numeral 6 punto, hemos visto de las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio. En el literal A hay que implementar estos lineamientos. En el literal B es muy importante, hay que elaborar un plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Este mismo plan, por favor, de sus experiencias, porque nuestro curso es experiencias prepromocionales. Para este sábado y domingo, por favor, ténganlo ahí a la mano este plan para que expongan, ¿no? Hemos visto ya las leyes, las normas. En base a esas normas hay que desarrollar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. Lo mismo que están establecidos en un documento técnico. Que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y que se integra al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el literal C, la responsabilidad del residente. En el literal D, responsabilidad del supervisor de obra, del profesional de salud. Y los presentes lineamientos se aplican a las diferentes etapas de la ejecución de la obra, al inicio o reinicio de las actividades, en la ejecución y en la fase de cierre. En el literal 6.2, sobre las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades que son implementadas por los actores del proceso edificatorio. En el literal A hay que incluir los cambios organizativos y de cualquier otra índole que sea necesario. Hay que implementar para dar el cumplimiento a las medidas que las autoridades establezcan o aquellas otras que se considere necesario incorporar. Estos lineamientos forman parte de la formación obligatoria, es obligatoria, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como tal, su cumplimiento es objeto de supervisión por parte de la autoridad competente. En el literal B hay que realizar una evaluación de descarte y el registro de datos de todas las personas al ingreso a la obra. Esta información debe ser puesta a disposición de las autoridades sanitarias y de los servicios de prevención correspondiente en caso de contagio. La evaluación de descarte consiste en el control de temperatura corporal y plusioximetría. Hay que identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología, en cuyo caso la persona que presenta estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria. Entonces, el personal que ya tiene síntomas de esta enfermedad tiene que ser separada. Y hay que solicitar en el literal C a cada persona que ingrese o se reincorpore a la labor de la obra, suscribir la ficha de sintomatología de carácter declarativo. Acá hay un anexo del documento técnico. Hay unos lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al COVID-19.
Hay que instalar paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de prevención de contagio frente al COVID-19. Hay que informar a los trabajadores sobre el contenido del plan, debiendo estar anexo al plan de seguridad y salud en el trabajo. En el literal E hay que hacer reconocimiento del personal de manera verbal y escrita, las recomendaciones básicas de prevención del contagio frente al COVID-19 y el contenido del plan. Tiene que haber capacitación obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo. En el literal F hay que publicar en la entrada del sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de la adopción de las medidas contempladas en los presentes lineamientos, y así como todas las medidas complementarias orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19. Hay que publicar, pues, en el sitio de la obra de manera visible las señales que se está cumpliendo estas medidas contempladas, ¿no? Así como las medidas complementarias para preservar la salud y la seguridad en el trabajo. El punto G, planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad de 1,50 m en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra. Y hay que reorganizar en lo posible el acceso escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no garantiza estas medidas, se debe programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de su aforo. Es muy importante esos indicadores del punto G. El distanciamiento de 1,50 puede ser a 2 metros y el aforo del 50%, ¿no? En el literal H hay que proveer al personal de los productos de higiene necesarios para cumplir las recomendaciones de salubridad individuales, adaptándose a cada actividad concreta. Lógicamente al personal tienen que darles su jabón, gel, alcohol, su nasabuco, su toalla, papel higiénico, todos los productos de higiene, talco incluso. En el literal I hay que evaluar e identificar las actividades que involucran aglomeración de personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de turnos escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten estas aglomeraciones del personal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada área. En el literal J hay que identificar los grupos etarios, personas con diferentes edades. Puede ser un rango de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, de 50 a 60, ¿no? Y el nivel de riesgo del personal a través de una evaluación médica ocupacional obligatoria, es obligatoria, previo al inicio de cualquier actividad en la obra. El profesional de la salud de la obra, o sea, el médico, realiza evaluaciones médicas diarias al personal con factores de riesgo.
En el literal K hay que incluir en el plan medidas para la protección del personal de la obra, así como controles de medición de la temperatura de 30 grados centígrados o más de 30 grados centígrados a la entrada y salida de la misma, y las acciones a seguir en caso que una persona manifieste síntomas en su puesto de trabajo. Muy importante la temperatura del recurso humano, y la misma que debe tomarse al inicio del trabajo y a la salida también. En el punto L hay que implementar la periodicidad de desinfección de cada uno de los ambientes de la obra. Hay que tener cuidado de los baños, los vestuarios y comedores. En realidad, todo el ambiente de la empresa tiene que estar desinfectado. Y en el punto M hay que restringir las reuniones de seguridad y otras que puedan generar la aglomeración de personas. La aglomeración de personas no debe haber, ¿no? En el punto N hay que mantener actualizada la información del personal, su currículum vitae, a fin de ubicar a cada persona en caso de que en su sector se presente un caso de COVID y seguir con el plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud. Lógicamente hay que tener su teléfono móvil, su teléfono fijo, el teléfono de algún familiar. Un caso complejo, difícil, para que haya comunicación con los familiares del personal, en caso haya enfermedad del COVID-19, ¿no? Y hay que seguir los protocolos del plan y las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y no, porque si los datos no están actualizados, puede suceder que uno llama a sus familiares y los teléfonos no tengan respuesta. Ahí se complica el asunto. Y ante una situación compleja, inmediatamente pues en el estado en que cambia la persona cuando en estado mortal, la empresa, de acuerdo a su plan, a su proyecto, al no haber respuesta de sus familiares, ya tendrá otro destino el personal que haya fallecido, ¿no? En el literal O hay que implementar un servicio de traslado del personal hasta la obra y de esta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar la exposición del personal en los servicios de transporte público. Ahora vemos pues cuando los micros, las combis se han puesto a trabajar, nuevamente volvemos a la aglomeración en los vehículos públicos, totalmente abarrotados y llenos, lo cual es muy peligroso para la salud. Y los vehículos empleados en el traslado deben utilizar solo el 50% de su capacidad, con la finalidad de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado. Debe preverse la desinfección periódica de los vehículos. Entonces la empresa, para salvaguardar la salud de su personal, debe implementar un servicio de traslado del personal, si es posible, en su propio domicilio de los trabajadores.
por cuanto que sabemos que los combis, que los ómnibus públicos, en la actualidad nuevamente volvemos a ver, observar que paran sumamente llenos de personas. En el punto P hay que brindar el servicio de alimentación, muy importante la nutrición, a su personal. Hay que contratar a un proveedor, un delivery, que cumpla con las medidas sanitarias adecuadas a la emergencia. ¿Para qué? Para evitar la salida o exposición del personal. Además, se debe disponer la planificación de los turnos de dotación de alimentos, evitando aglomeraciones. Hay que cuidar el distanciamiento social obligatorio y el uso del 50% de los aforos de las instalaciones. Entonces deben comer por turnos, cada 30 minutos, cada 40 minutos, un grupo de personas y los siguientes. En el punto Q, en el caso de obras en campamentos o aquellas que requieren el internamiento del personal, se debe optar por el régimen de jornadas de trabajo más largas, permitidas por ley, con la finalidad de reducir la frecuencia de exposición del personal, siguiendo las condiciones laborales que dispone la normativa vigente. Respecto, además, las instalaciones de hospedaje u otras destinadas al uso de personal también deben cumplir los criterios de distanciamiento y aforo establecidos en los presentes lineamientos. Ese es todo lo que dice el literal 6.2, muy importante, sobre las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Viene el diálogo, a ver quién desea participar sobre el numeral 6.2. ¿Qué nos dice Efraín? ¿Qué nos dice Gino Denis Prado? Aurelio Rojas Mansa. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, Gino Prado. ¿Cómo está Gino Prado? Muy buenas noches. ¿Qué nos puedes opinar al respecto sobre las medidas preventivas en la fase de inicio o reinicio de actividades implementadas por los actores del proceso edificatorio? Un tema de coyuntura. Bien, profe. Sí, mire, en este caso, en mi caso, pues, ahora que estamos reanudando las labores, durante el ingreso nos hacen un control del, de la resolución, ¿no?, decretada, ¿no?, por el Estado, cumpliendo haciéndote cálculos de la temperatura infrarroja, ¿no? Sobre una bandeja con una, creo que usan clorhidrato, o sea, lejía, usan una bandeja para poder ingresar y nos hacen un baño con amonio cuaternio de quinta generación, si no me equivoco. Con esos principios es lo que nos hacen acceder a la obra. Y también pues nos hacen colocar los guantes, las mascarillas, lentes, ¿no?, y todos los implementos de seguridad que cotidianamente utilizamos en el proceso laboral de una edificación.
Y eso normalmente nos vamos amoldando al nuevo sistema, porque como antes no se generaba o sea, había aglomeración, no más antes, por el mismo tipo de apoyo laboral. Ahora por el distanciamiento mínimo de 1,5 metros, ¿no? Y ya es un poquito más, más, más trabajoso para uno mismo. A veces uno necesita un apoyo para levantar, por decir ejemplos, escuadras, levantar ángulos para colocar andamios, necesita dos personas, un ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que implica un poco, ¿no? Tratar de apoyarnos, algo que poco a poco debemos tomar en práctica para que sea una costumbre y a la vez cuidarnos de nosotros mismos, porque para evitar esta pandemia llegue a nosotros y asimismo protegiendo a nuestras familias. Claro. Es muy importante la higiene de cada uno de todos nosotros. Hay normas, hay decretos, hay leyes y hay que ponerlo en práctica. Hay las herramientas de todo para generar un protocolo y los mismos que deben ser cumplidos por todos nosotros. Esperamos que esos trabajos, esos planes, esos proyectos que tengas, por favor, para tu exposición del día sábado y domingo. Este sábado y domingo. Bien, bien. Sí, porque ya tienen ustedes avanzados ya. A ver, ¿quién es más su participación? Tenemos acá a Rojas, a Murrieta, ya participó, Segovia, Efraín, Genaro Vigil, Campana. ¿Qué nos dice Campana, Gabriel? También su participación es importante. Campana Salas se encuentra. Sí, que lo estoy escuchando. Ah, Buenas noches. muy buenas noches, Campana. ¿Cuáles son tus apreciaciones al punto? Directo a la vena. Profesor, comentarle, nosotros, yo trabajo en una concretera, sí hemos, iniciado las labores, poco a poco, ya hemos presentado nuestros protocolos, ya nos dieron el visto bueno. Bueno, acá en la planta no hemos, instalado, hay una garita para desinfección del personal, el control de temperatura, hemos, instalado también unos para el lavado de manos. Mm. Bueno, también lo que me he dado cuenta que algunas obras que estamos haciendo a verificar el control, sí, también ya tienen su permiso. Y hay algunas obras donde nos están pidiendo también que tengamos el descarte del COVID. Ah, ya. Eso me está dando cuenta, ¿no? En las obras. Claro, el hisopado, ¿no? La prueba rápida. No, sí, o sea, la empresa que nos solicita el servicio nos pide que todo nuestro personal que vamos a ir a la obra, tanto sea de los mixers y de la bomba, tengamos el, no, el descarte del COVID, pues, para poder ingresar a su obra. Si no, no se puede ingresar. La prueba molecular, ¿no? Sí, Algo parecido, la o prueba sea, que molecular. salga positivo, ¿no? Claro, que no tengas Sí. la enfermedad del COVID-19, ¿no? Porque según esta Ujú. normativa que estamos leyendo,
el personal que tenga sintomatología del COVID-19 inmediatamente separado y enviado a su domicilio, ¿no? Entonces es muy importante cuidarse, tomar las precauciones, la higiene, la seguridad, la salud. Siempre hay que mantener la distancia de 1.5, el 50% del aforo. Al estornudar hay que hacerlo en el antebrazo y estar guardando el distanciamiento social, pues, ¿no? Eso es muy importante. Esas son las medidas preventivas que hay que tomar en consideración y tomar en cuenta. Y luego en el numeral 6.3, ya estas son las medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. En el numeral 6.3.1 hay que hacer la implementación de acciones en la zona de control previo. Eso es lo que manifestabas tú. Tiene que haber una cabina ahí al ingreso del centro laboral. En el literal A hay que identificar al personal con factores de riesgo a través de una evaluación médica, como tú dices, tiene que haber un descarte de esta enfermedad, la prueba rápida o la prueba molecular, y brindarles un tratamiento diferenciado, procurando el mínimo riesgo de exposición. En el literal B hay que comprobar la ausencia de sintomatología COVID-19 y contactos previos de primer grado en la evaluación de descarte por medio del control de temperatura corporal y pulsioximetría. Lo muy importante es el control físico de la persona. Y haciendo el descarte, el control de la temperatura y el pulsioximetría. En el literal C hay que disponer de un termómetro láser o infrarrojo que permita medir la temperatura corporal de cada trabajador. Se debe realizar el control de temperatura previo a la entrada en la instalación. Y al finalizar la jornada laboral, la cual debe ser menor de 38 grados centígrados. Acá hay un indicador. El termómetro láser hay que utilizarlo y la temperatura previo a la entrada en instalación y al finalizar la jornada debe ser menor de 38 grados centígrados. Hay que disponer de un termómetro láser. En el literal D hay que organizar el acceso a la hora y la entrada a los vestuarios de manera escalonada, estableciendo turnos que se mantenga la distancia de seguridad y el uso del 50% de aforo de las áreas, así como establecer horarios y zonas específicas y el personal para la recepción de materiales o mercancías. Ese es todo lo respecto al literal 6.3 sobre las medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementada por los actores. En el literal 6.3.1